A ver, banda, ¿ustedes también sienten que a veces la Fórmula 1 parece más un programa de chismes que un deporte de carreras? O sea, uno ya no sabe si está viendo un gran premio o un capítulo de Ventaneando con Ruedas. Y justo ahora, quien viene a soltar la bomba es nada más y nada menos que Adrian Newey. Sí, el ingeniero más influyente de los últimos 30 años en la F1, el señor que convierte el viento en caballos de fuerza, el tipo que si sopla una servilleta ya te hace un monoplaza ganador. Pues resulta que después del GP de Hungría, el buen Newey abrió la boca, y miren, cuando ese señor habla, todos callan. Y no porque sea gritón ni mucho menos, sino porque sus palabras pesan como bloque de concreto. Y lo que dijo esta vez fue tan fuerte que todavía retumba en los muros de Ferrari, Mercedes y McLaren. Básicamente comparó lo que Aston Martin hizo en Budapest con la revolución que él mismo armó en Red Bull allá por 2009. ¡Pum! Como si le hubiera dado un portazo en la cara a medio paddock. Y antes de que entremos de lleno al chisme, déjenme soltarles un dato que me deja con cara de ¿neta? El 90% de los que ven estos videos no están suscritos. 90. O sea, casi todos los que están aquí dándole play se echan el videazo gratis y se van como si nada. Banda, no sean así, suscríbanse, que no cuesta nada y nos ayuda un chorro a seguir tirando contenido de F1 sin filtro. Así que ya saben, botón rojo, campanita y seguimos. Ahora sí, vámonos a lo sabroso. ¿Qué fue lo que vio Newey en el AMR 25 para aventar semejante comparación? Porque no crean que este señor reparte flores nada más porque sí. Él no es de los que dicen buen trabajo, muchachos, para quedar bien. No. Si Adrian Newey te suelta un cumplido, es porque de verdad le prendió un foco en la cabeza. El detalle está en que Hungría no es cualquier pista. Ahí no sirve de mucho tener un motor que reviente cronómetros en recta, lo que manda es la aerodinámica, la eficiencia en curva, el balance del coche. Y justo ahí, Aston Martin pegó un salto que nadie vio venir. Y cuando digo nadie, es nadie, ni en simuladores, ni en los entrenamientos libres, ni en las apuestas más locas de los fans. De repente, ¡zas!, Fernando Alonso mete el coche en cuarta posición y aguanta toda la carrera con una clase magistral de manejo y estrategia. Y ojo, estamos hablando de Alonso con 44 años y una lesión en la espalda. El tipo parece salido de una novela épica. El guerrero herido que aún así pelea contra la adversidad. ¿Cómo no ponerse del lado de este crack? Pero también hay que ser claros, el coche respondió de una forma que nadie esperaba. Tanto, que hubo quienes insinuaron que Aston Martin traía algo ilegal. Ilegal. Ya saben, el clásico chisme de seguro le pusieron nitro como en Rápidos y Furiosos. Pero no, nada de eso. Era pura ingeniería bien hecha, ejecutada con precisión quirúrgica. Y ahí es donde entra el punto de Newey. Lo que vio fue más que un par de vueltas rápidas. Lo que lo dejó con la ceja levantada fue la sinergia entre el coche y el piloto. Porque sí, Alonso es un monstruo, pero si el coche no responde, no hay magia que valga. Esta vez, sin embargo, el AMR 25 encontró su ventana operativa ideal. Y cuando eso pasa, se da esa combinación que tanto obsesiona a Newey, hombre y máquina trabajando en armonía. Ahora, yo quiero preguntarles algo a ustedes, porque aquí me interesa saber qué piensan. ¿Creen que este salto de Aston Martin fue un golpe de suerte por las características del Hungaroring, o de verdad estamos viendo un cambio que se va a repetir en los próximos grandes premios? Porque ojo, Hungría puede ser engañoso, es técnico, sí, pero no es lo mismo correr ahí que en Monza o en Zandvoort. ¿Ustedes qué dicen? ¿Fue un espejismo o se viene la levantada del equipo verde? Mientras lo piensan, déjenme darles más carnita. El coche no fue perfecto, ni mucho menos. La telemetría mostró que seguían perdiendo entre 10 y 12 km por hora en recta contra Ferrari y McLaren. O sea, velocidad punta sigue siendo su talón de Aquiles. Pero el Hungaroring no es un lugar donde eso te mate. Ahí lo que importa es tener un coche estable en curva, que no se descomponga con cada cambio de dirección, y Aston Martin lo logró. El AMR 25 estaba pegado al suelo como si trajera ventosas. Y la clave, según los ingenieros, estuvo en dos cosas, un nuevo alerón delantero más agresivo y un rediseño del suelo que venían trabajando desde Imola. Nada de piezas milagrosas, nada de inventos locos.
simplemente hicieron que lo que ya tenían funcionara mejor. Y eso es justo lo que emociona tanto a un tipo como Newey, porque no se trata de agregar kilos de carga aerodinámica, sino de usar la que tienes de la manera más inteligente. Lo impresionante, además, es cómo Alonso pudo estirar el primer stint hasta la vuelta 39, con solo una parada en toda la carrera. Eso no lo hace cualquiera. Se necesita cabeza fría, manejo quirúrgico de neumáticos y un coche que te dé confianza. Y aquí, el asturiano se lució. Es que hay que decirlo, si a Alonso le das un coche estable, aunque no sea el más rápido, te convierte esa estabilidad en ventaja estratégica. Y eso, amigos, es oro puro en la Fórmula 1. Cuando Adrian Newey dijo que lo de Aston Martin en Hungría le recordaba a la revolución de Red Bull en 2009, no lo dijo a la ligera. Ese año, banda, el RB5 cambió las reglas del juego. No era el coche con más motor ni con la mayor velocidad punta, pero tenía una aerodinámica tan brutal que les abrió la puerta para empezar la era de dominio que después todos conocemos. O sea, básicamente fue el inicio de un imperio. Entonces, ¿por qué este señor tan reservado de pronto se suelta a decir que el AMR25 le recuerda a esa etapa? Pues porque vio algo que le tocó fibras técnicas. Y ojo, no es que Newey esté diciendo ya encontramos al nuevo Red Bull del futuro. Tampoco hay que volarnos la barda. Lo que sí dijo entre líneas es, aguas, que este concepto funciona y tiene coherencia. Y en Fórmula 1, la palabra coherencia es más peligrosa que un coche con DRS abierto en la recta de Monza. Ahora, yo aquí me pongo a pensar, ¿no será también que Newey anda tanteando el terreno? Porque ya sabemos que este señor, además de genio, es medio estratega político. Cada vez que suelta un comentario, alguien en otro equipo se pone nervioso. Y no lo digo yo, lo dicen los corrillos del paddock. Si Newey se fija en ti, es porque ve algo que le conviene estudiar o copiar. Y eso, mis amigos, puede ser una bendición o una maldición para Aston Martin. Imagínense la escena. En los pasillos de Red Bull, los ingenieros se quedan con cara de ¿perdón? ¿Nuestro jefe admirando al coche verde? Y mientras tanto, en Aston Martin, seguro alguien pensó, ah caray, ya nos vio el profe. Suena a chisme de secundaria, pero créanme que así funciona el paddock. Lo más sabroso del asunto es que Newey hizo esa comparación justo después de ver a Fernando Alonso sacarle petróleo al AMR25. Y ahí es donde la cosa agarra color. Porque Newey no es de esos que se fijan solo en números, él también ve la conexión piloto-coche. Y, la neta, lo que hizo Alonso fue digno de estudio, un manejo quirúrgico, control absoluto de los tiempos, defensa sutil usando el tren de DRS como escudo, pura malicia de veterano. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que otro piloto hubiera podido hacer lo mismo? Porque sí, el coche mejoró, pero no me digan que cualquier chamaco de 20 años habría logrado esa cuarta posición con una sola parada y manteniendo a raya a media parrilla. Yo la neta creo que sin Alonso ese coche no hubiera brillado igual. Y ahí es donde le doy mérito doble. Al equipo por darle un coche decente y a Fernando por convertirlo en algo mucho más grande. Ahora, hablemos de la reacción del propio Alonso. Porque cuando le dijeron lo que había dicho Newey, el tipo no se puso a aplaudir ni a agradecer. Su respuesta fue casi cortante, el mérito es nuestro, no suyo. Y yo digo, qué grande. Porque cualquier otro piloto hubiera dicho, wow, qué honor que Newey nos compare con Red Bull. Pero no, Alonso se mantuvo firme y dejó claro que esto es logro de Aston Martin y de nadie más. Y eso me parece clave, porque si algo caracteriza a Fernando es que no deja que nadie le robe protagonismo al equipo. Él sabe que estas declaraciones pueden sonar bonitas, pero también pueden traer distracciones, rumores, intentos de espionaje técnico o incluso maniobras para desestabilizar. Y ojo, no sería la primera vez que un equipo grande lanza un elogio con segundas intenciones. Yo creo que Alonso ahí fue muy inteligente. Básicamente dijo, gracias, pero no necesitamos que nos validen desde fuera. Y a mí eso me parece de crack. Ni fanatismo ni humildad forzada, orgullo justo y necesario. Mientras tanto, Andy Covell, uno de los directores del equipo, fue más diplomático. Dijo algo como, si Newey nos estudia, es porque algo estaremos haciendo bien. Y esa frase también es oro, porque reconoce el cumplido,
pero al mismo tiempo manda un mensaje de confianza interna. Como quien dice, no nos importa que nos vean, porque sabemos que nuestro camino es el correcto. Y aquí viene mi opinión. Creo que Aston Martin no está todavía para compararse con Red Bull ni con Mercedes, no nos engañemos. Pero sí dieron una señal de vida que muchos no esperaban. Y si eso lo detectó Newey, no es casualidad. Quiere decir que hay fundamentos sólidos y que, al menos en circuitos como Hungría, el concepto funciona. Entonces, banda, les tiro otra pregunta para que me contesten en los comentarios. ¿Ustedes creen que este elogio de Newey fue genuino o fue un movimiento político para meter presión en el paddock? Porque yo la verdad tengo mis dudas. Lo que más me vuela la cabeza de todo este tema no es solo lo que dijo Newey, sino lo que implica. Porque no olvidemos algo, Dan Fallows, el actual director técnico de Aston Martin, fue durante años una de las piezas clave en Red Bull, justo bajo las órdenes del propio Newey. Y su salida, para nada fue amistosa. Hubo pleito legal, cláusulas de no competencia, retrasos para que pudiera entrar a Aston Martin, o sea, fue todo un drama. Entonces, si lo vemos con lupa, que Newey elogie públicamente un coche diseñado bajo la batuta de su ex mano derecha, es un mensaje doble. Por un lado, puede sonar como respeto. Por otro, como quien dice, ese talento lo formamos aquí. ¿Será un halago sincero o un recordatorio de propiedad intelectual? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que fue más un bien hecho o un acuérdense quien les enseñó? Y aquí viene lo que se comenta en los pasillos del paddock. Algunos sospechan que detrás de esas palabras hay un intento de desestabilizar a Aston Martin. Porque si un monstruo como Newey empieza a mirar de cerca tu coche, ¿qué pasa? Pues que los rumores vuelan, los proveedores se ponen nerviosos, y los rivales empiezan a presionarte con protestas técnicas. Todo eso se traduce en ruido. Y el ruido, en Fórmula 1, es veneno. De hecho, no tardaron en salir notas en medios británicos insinuando que Red Bull ya había hecho consultas con algunos proveedores de piezas aerodinámicas que también trabajan con Aston Martin. ¿Casualidad que justo fuera el lunes después de Hungría? Pues miren, yo no creo en las coincidencias. Esto nos lleva a otro punto. Cuando en F1 se habla de guerra de conceptos, no siempre es por piezas nuevas. Muchas veces es por ideas. Porque a veces no necesitas copiarle la pieza exacta al rival, basta con entender su filosofía y adaptarla a tu coche. Y si Newey ve algo en el AMR25 que le recuerda al RB5, pues no sería raro que intente absorberlo. Pero no se trata solo de lo técnico, sino también de lo emocional. Porque pensemos, Red Bull siempre ha tenido esa aura de ser el equipo que innova, que marca tendencia. Que ahora estén volteando a ver a Aston Martin, aunque sea de reojo, cambia la narrativa. Por primera vez en mucho tiempo, es Red Bull quien observa y no al revés. Y eso, banda, ya es noticia. Ahora, pasemos al lado humano, la reacción en Red Bull. Helmut Marko, que siempre es de los que tiran frases filosas, esta vez fue bastante sutil. Dijo algo así como, Newey ve cosas que otros no ven. Ándale, gracias por la poesía, don Helmut. Pero esa frase, aunque ambigua, deja claro que dentro del equipo también hubo sorpresa por la atención que Newey le dio al coche verde. Y aquí entra mi opinión. Yo creo que en Red Bull hay dos bandos. Uno que ve esto como señal de respeto, como diciendo, si Newey se fija en ellos, es porque valen la pena. Y otro que lo ve como distracción, porque la chamba principal sigue siendo mantener al RB como el coche dominante. ¿Y qué pasa si se enfocan demasiado en mirar lo que hace Aston Martin? Que pierdan terreno frente a Mercedes o McLaren. Además, no olvidemos el detalle político. Cuando un genio como Newey alaba a tu rival, no solo es noticia, también es munición para tus detractores. Imagínense a Toto Wolff viendo la entrevista y diciendo, entonces hasta Newey cree que Aston Martin va por buen camino. Eso, en términos de marketing interno y motivación, es un golpazo. Y por el lado de Aston Martin, el silencio de Dan Fallows fue tan ruidoso como cualquier declaración. No dijo nada, no salió en cámaras, no filtró información. Eso se puede interpretar de dos maneras, o está concentrado al 100 en seguir desarrollando el coche, o está evitando darle más cuerda a un tema que puede complicarles. Y la verdad, yo creo que hizo bien. Porque si se pone a contestar públicamente, alimenta la novela.
Lo que sí quedó claro es que la frase de Newey movió piezas. Ya no hablamos solo de un buen fin de semana de Aston Martin. Hablamos de que su coche llamó la atención del hombre que ha diseñado algunos de los monoplazas más dominantes de la historia. Y eso, quieran o no, les da estatus. Y aquí quiero lanzarles otra pregunta. ¿Ustedes creen que Aston Martin tiene lo necesario para convertirse en un polo técnico, un lugar donde los ingenieros quieran ir a trabajar, como en su momento pasó con Red Bull? Porque ojo, si siguen mostrando estas señales de crecimiento, puede que Silverstone se vuelva un imán de talento. Lo que más me fascinó de este Gran Premio de Hungría no fue únicamente el coche, ni siquiera las palabras de Adrian Newey. Fue la manera en que Fernando Alonso tomó un monoplaza que 7 días antes parecía un carrito de golf con stickers de Aston Martin, y lo transformó en una amenaza real para equipos que venían cómodos arriba. Esa es la magia que pocos pilotos tienen, saber cuándo el coche puede dar más y cuándo no. Y en Budapest, Alonso lo leyó perfecto. Lo vimos gestionar los neumáticos con una calma de cirujano. Lo vimos defender posición usando no solo el volante, sino también la geometría de la pista, creando trenes de DRS como escudo. Y lo vimos ejecutar una estrategia de una sola parada que, en otro piloto, habría sido un suicidio. Pero Fernando no solo sobrevivió, salió fortalecido. Esa diferencia de mentalidad y ejecución es lo que, en mi opinión, convierte a un piloto bueno en un piloto histórico. Ahora, cuando Newey hace la comparación con el RB5, lo hace porque en su mente seguramente se prendió el mismo foco que tuvo hace más de una década. Un coche que no necesita ser el más rápido en recta ni el que más ruido haga en la parrilla, sino el más estable, el más predecible, el más coherente. Y el RB5 fue eso, un coche que no era el más poderoso en el motor, pero que en manos de Sebastian Vettel se convirtió en la chispa que inició una dinastía. ¿Quiere decir eso que Aston Martin ya está listo para replicar la historia? Yo no lo creo. Todavía tienen muchas debilidades, la más evidente la velocidad punta. Pero lo que sí creo es que encontraron una dirección, una idea, y en la Fórmula 1 eso vale oro. Porque ¿cuántos equipos hemos visto que se pierden años enteros dando palos de ciego, sin saber por dónde avanzar? Aston Martin parecía meterse en esa oscuridad después de los malos resultados en Spa, pero en Hungría encendieron una luz. Y aquí es donde entra la política. El paddock no es ingenuo. Todos saben que si Newey te menciona, es porque estás en su radar. Y eso genera un efecto inmediato. Los rivales comienzan a preguntarse si deberían preocuparse, los proveedores comienzan a mirar contratos con lupa, y los patrocinadores ven más atractivo poner sus logos en un coche que genera respeto. La Fórmula 1, al final, no solo son décimas en la pista, también es percepción, influencia y narrativa. Lo que Alonso hizo al contestar con firmeza es cerrar la puerta a que esa narrativa se le escape de las manos. Él sabe que si se dejan llevar por el halago de Newey, pueden terminar siendo vistos como los que imitan o los que siguen. Y no, Aston Martin necesita construir su identidad, no vivir de comparaciones. Por eso su respuesta fue tan seca: el mérito es nuestro. Puede sonar orgullosa, sí, pero también era necesaria. Mientras tanto, en Red Bull, las aguas no están tan tranquilas como parecen. Newey no suele lanzar flores al aire, y que ahora las dirija hacia su exmano derecha Dan Fallows es casi un mensaje cifrado: sé lo que estás haciendo, te estoy mirando. Y ojo, que eso también puede tener un efecto interno en Red Bull. Porque si su genio creativo empieza a fijarse en el trabajo de otro, los de dentro podrían interpretarlo como inseguridad, peor aún, como un síntoma de que algo en su propio coche no está tan sólido como debería. Yo, la neta, veo todo esto como una partida de ajedrez. Newey no mueve fichas al azar, y Aston Martin está aprendiendo a jugar en ese tablero. La clave será si lo que vimos en Hungría se repite en circuitos como Zandvoort o Monza. Porque si solo fue una alineación perfecta de factores, la ilusión se desinflará rápido. Pero si logran mantener consistencia, entonces sí podemos empezar a hablar de que Silverstone se está convirtiendo en un polo técnico fuerte, capaz de atraer talento, recursos y, sobre todo, respeto. Y aquí, banda, quiero preguntarles directo: ¿ustedes creen que Alonso todavía puede aspirar a subirse al podio con este Aston Martin antes de que acabe la temporada? Porque lo de Hungría nos dejó claro que el potencial existe, pero no sabemos si será suficiente en otros trazados. Déjenme sus comentarios,
porque quiero leer qué tan optimistas son ustedes con el futuro de Fernando y de Aston Martin. Lo cierto es que, guste o no, el comentario de Newey ya marcó un antes y un después. Aston Martin ya no es ese equipo que la gente miraba de reojo, pensando que solo brillaban porque copiaban ideas de otros. Hoy son un equipo que obligó al ingeniero más grande de la era moderna a levantar la ceja y decir, esto se parece a lo que hicimos nosotros cuando empezamos a dominar. Y aunque esa comparación pueda ser exagerada, el simple hecho de que exista ya cambia la percepción. Yo, en lo personal, me quedo con la sensación de que este es un capítulo clave para el futuro de Alonso. Porque, siendo honestos, él no tiene tiempo que perder. Cada carrera cuenta. Cada oportunidad de estar en el top 5 es un recordatorio de que, aunque los años pasen y las lesiones se acumulen, el talento y la cabeza del asturiano siguen intactos. Y si el coche acompaña, aunque sea a ratos, la Fórmula 1 se enriquece con tenerlo peleando arriba. Así que, compás, lo dejo en sus manos. ¿Creen que el elogio de Newey fue sincero o fue un movimiento político? ¿Y creen que Alonso pueda capitalizar esta racha para darnos alguna alegría extra antes de que termine el año? Échenme sus opiniones en los comentarios, que ahí es donde armamos el verdadero debate. Y ya para cerrar, no me voy sin pedirles algo. Si les gustó este análisis, dejen su like, comenten lo que opinan y, por supuesto, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda un montón para seguir trayendo contenido de F1 con humor, con opinión y sin pelos en la lengua. Aquí no venimos a repetir lo que dicen en la tele, aquí lo platicamos como si estuviéramos echando una chela entre amigos. Así que súmense a la comunidad, que se va a poner cada vez más buena.